Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Buenas noches, bienvenidos al programa Dimensión. El día de hoy queremos tener un programa especial en donde vamos a conocer dos instituciones, dos organizaciones que se dedican a promover la discusión de ideas en el país. En primer lugar, en este segmento vamos a tener a la institución o la organización Cinco Reformas. Y tenemos a dos representantes. En primer lugar, al licenciado Carlos Arena y también al licenciado Jorge Chapas. Ambos son miembros de la asociación Cinco Reformas. Para empezar, quisiera que nos pudieran comentar un poco sobre su organización, cómo surge, cuáles son los objetivos que tienen, qué han logrado hasta el momento. Gracias, licenciado Boteo, una vez más por el espacio que nos ofrecen para dar a conocer la Asociación Cinco Reformas Guatemala. Es una organización que nace en 2016 a la luz de una motivación genuinamente cívica por proponer verdaderas y reales soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales del país. Creemos que en ese momento, ¿no?, vimos cómo la histeria anticorrupción se apoderaba pues, de muchas mentes y corazones de los guatemaltecos, y vimos que como producto de esa histeria anticorrupción se generaba una fuerte oposición a la acción política, a los partidos políticos, a la misma democracia, que si bien es cierto no es perfecta, pues es el mecanismo pacífico y más inteligente, creemos, para pues administrar la cosa pública, ¿no? Entonces, pues nos conformamos como una asociación con el ánimo de dar a conocer un programa que consta de 5 reformas y que básicamente han sido estudiadas y escudriñadas por muchos años, más o menos 20 años, desde el Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina. Las 5 reformas, de hecho, se postulan como una franquicia y en ese sentido pues, son un paquete de reformas, una en el ámbito político, una en el ámbito de la economía y las finanzas y 3 reformas en el ámbito social, una en educación, una en salud y una en jubilaciones y pensiones. Y pues básicamente desde el 2016 existimos y estamos tratando de difundir realmente lo que consideramos nosotros la salida a los problemas que vivimos diariamente, ¿no? Y ese es el objetivo de la asociación. Hablemos un poco de las propuestas que tienen. Hablemos, para empezar, sobre la propuesta política que puedan tener, sobre todo porque, bueno, usted mencionaba y decía, bueno, las personas, los ciudadanos se han cansado de la política en el país, las instituciones se han desprestigiado muchísimo, sobre todo porque pues la corrupción ha sido evidente, por muchos años se ha saqueado el Estado, básicamente quienes llegan toman el control y se benefician de eso y la población se cansa. ¿Cuál es la opción que puedan plantear para evitar que casos de corrupción se puedan dar y que la política pueda pues, retomar la legitimidad y el papel que tiene que jugar en cualquier sociedad civilizada y democrática? No sé. Bueno, nosotros como Centro de Liberalismo Clásico proponemos 3 fundamentos. Un gobierno limitado, mercados libres y respeto a la propiedad privada. Nosotros estamos muy conscientes de que el problema que existe en toda Latinoamérica a raíz de nuestro pasado que fue influido por el sur de Europa, creemos que ha generado un estatismo, o sea que el gobierno ha usurpado libertades y se ha involucrado en la esfera privada de las personas. Esto ha creado que sea unos gobiernos demasiado grandes que es muy difícil de controlar. Nosotros nos basamos en un gobierno limitado a 3 funciones: seguridad, justicia y obras de infraestructura, administración de algunas de ellas. Mercados libres, creemos que al abrir los mercados, liberar esta serie de regulaciones, impuestos que nos tienen, ¿verdad?, sin poder ser un país productivo, ¿verdad?, es otra de nuestras bases. Y en la propiedad privada creemos que nosotros somos libres y debemos de ser libres de escoger
¿verdad? Dónde educarnos, dónde curarnos, dónde poner nuestro dinero para nuestros fondos y pensiones. Básicamente esas son nuestras bases como liberales clásicos. Ahora, en cuanto al mecanismo de elección, usted mencionaba y dice, bueno, tenemos estados que son grandes. Bueno, sí, es cierto, pero no estoy seguro que sean grandes o más bien discrecionales, que es distinto. Podemos tener unos estados que sean relativamente pequeños, como es el caso de Guatemala, en donde si uno lo mide respecto al PIB es relativamente pequeño, si uno lo mide respecto a Europa o Estados Unidos, pero el problema es la discrecionalidad que tienen. Es decir, son estados que de alguna forma no tienen límites, quienes acceden al poder pues pueden ejercer todo el peso del Estado sobre los ciudadanos, y el punto es cómo limitarlos y cómo proteger al ciudadano común para que tenga pues sus derechos garantizados, los derechos fundamentales. Sí, justamente. Nosotros creemos que, antes de responder esa pregunta, quería agregar que la corrupción para nosotros es un síntoma y es un efecto inminente del estatismo, ¿verdad? Y el estatismo es precisamente esa usurpación que hace de la esfera privada de las personas y de las familias el Estado, que si bien es cierto es discrecional, o sea, lo grande lo hace discrecional. Si bien es cierto puede parecer pequeño si uno lo compara o lo relaciona con el PIB, creemos que hay muchos ministerios que realmente hacen funciones, usurpan poderes y arrebatan recursos de los guatemaltecos que sencillamente puede y debe estar en la esfera privada de las personas. ¿O existen simplemente para dar plazas, para pagar favores políticos? Son básicamente botines y focos de corrupción. Y el problema es que los guatemaltecos, licenciado Boteo, es que no advertimos que la corrupción es nada más el síntoma de la enfermedad. El cáncer, la enfermedad en sí misma es el Estado enorme que realiza tareas que no le corresponden, porque no le son propias. Por ejemplo, la actividad del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? De la cual tú has escuchado hablar del tema. Hay recursos naturales que pueden estar en manos de las familias de los guatemaltecos y que pudiesen transarse libre y pacíficamente sin necesidad de que haya un Ministerio de Ambiente o un Instituto Nacional de Bosques o un Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sino sencillamente especificar y ampliar mejor los derechos de propiedad de tal manera que de esa cuenta haya pues una protección real de los recursos naturales, ¿no? Esa, por decir es una de las esferas que ha sido usurpada durante siglos, porque esta es una tradición que lamentablemente pues hemos heredado y que no hemos nunca en la historia del país hemos siquiera acercándonos a un sistema de gobierno limitado a esas funciones propias que nosotros proponemos y que efectivamente entonces genere en los ciudadanos la confianza de poder producir, de poder invertir, de poder asegurar empleos y de generar las condiciones de justicia, paz y orden que necesitamos. Hablemos de la justicia. En el tema de la justicia, uno de los principios pues, liberales clásicos es el Estado de Derecho, el hecho de que se respete, pues obviamente la propiedad, pero que también se respete la vida, que quien atente, digamos, contra los individuos o contra la sociedad por sus actitudes, ya sea matando, robando, claro, pues obtenga el castigo que merece. Ahora, en el caso de Guatemala, cuando uno ve el índice de Estado de Derecho, uno lo que se encuentra es de que ocupamos de los últimos lugares. Lo pésimo, lo terrible es que cuando uno ve ese índice, solamente le ganamos a Bolivia, Venezuela, Honduras y Nicaragua. Es decir, estamos hasta abajo y hemos estado ahí siempre. Nunca hemos tenido un Estado de Derecho auténtico. ¿Cuál es la propuesta para que podamos realmente tener un Estado de Derecho real en Guatemala, un organismo judicial que tenga el poder suficiente pues, para brindar justicia para todos los ciudadanos? Que quien haga algo malo lo pague y quien haga algo y quien no ha hecho nada malo, que no tenga nada que temer. Ok, nosotros creemos que los recursos que necesita la justicia no alcanzan,
por el mismo tamaño que tiene el gobierno y el sistema que tenemos. Al nosotros limitar el gobierno a estas 3 funciones principales, vamos a tener los recursos adecuados para poder tener una justicia pronta. Porque el problema es que ahorita sacan leyes muy bonitas que en realidad vienen a necesitar muchos recursos, los cuales no existen. Entonces nuestra propuesta, y tiene sentido que si nosotros limitamos el gobierno a nuestras 3 funciones principales, los recursos van a ir a ese lugar y vamos a tener la justicia que necesitamos, la seguridad que necesitamos. Eso es lo que proponemos. Sí, limitar el gobierno nos va a permitir concentrarlo en sus funciones propias, ¿no, Paul? Y derivado de eso, creemos definitivamente que hay que cambiar el enfoque de la justicia en Guatemala. La justicia en Guatemala sigue teniendo un enfoque punitivo, meramente punitivo, y no un enfoque resarcitorio o compensatorio. Creemos que eso debe cambiar y eso pues requiere cambiar estructuralmente la configuración de, por ejemplo, la elección de magistrados. Actualmente son electos por estas comisiones de postulación que como vemos todos los días, ¿no?, son altamente contaminadas, con intereses ya muy perversos, modifican requisitos y demás. Creemos que realmente debiesen de ser electas por un ente con un alto grado de imparcialidad. Y bueno, por ahí la propuesta de hace algunos años de Proreforma, ¿no?, de modificar la estructura general del Congreso en 2 cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Probablemente los senadores encargados y vigilantes de la ley, sin intereses de por medio, ¿no?, porque no están supeditados a la legislación fortuita o casuística, y estos pudiesen ser figuras que pudiesen tener una imparcialidad y una objetividad aún mejor en la elección de magistrados, más allá de, por ejemplo, también hacerlos vitalicios, ¿no? Cómo funciona en Estados Unidos. Cómo funciona en Estados Unidos. Que estén básicamente blindados contra cualquier tipo de presión o de injerencia. Se nos termina el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Seguimos en el programa Dimensión de esta noche hablando con una de las instituciones invitadas, que es 5 Reformas, y sobre las propuestas que tienen para el país. En el tema de la justicia, claramente hay que mejorar el mecanismo, no solamente los recursos que tienen, sino además el mecanismo de elección, como ustedes muy bien lo han mencionado. Pero también es importante cómo poder mejorar el ejercicio político en el país. Cómo hacer de que pues, personas honorables, personas con un verdadero auténtico, sentido cívico y que realmente quieran ir a hacer algo bien por el país, pues puedan participar. Porque hasta el momento pareciera que lo que hemos tenido es como lo que se habla en economía de selección adversa, ¿verdad? Básicamente el sistema parece que a quienes atrae es a aquellos que quieren ir a aprovecharse. Sí. Y lo que hace es que aleja a aquellos que pues tienen buenas intenciones, pero dicen, mira, la verdad es que mejor no, porque no me voy a meter a problemas ahí. ¿Cómo cambiamos esto? Yo solo quiero poner mi posición como empresario, ¿verdad? En este sistema, que creo que hemos sido tan afectados, ¿verdad? Que ha habido una labor muy bien manejada de parte de ciertos grupos que han logrado ese objetivo, ¿verdad? De a todos los ciudadanos honorables que se les habla de política, inmediatamente lo rechazan. Hay una aberración a la política, ¿verdad? Por lo mismo, porque no han habido guatemaltecos que realmente creamos que pueda haber un cambio, porque no hay ninguna propuesta de un cambio genuino. En todas las propuestas que hay, todos van tras el mismo fin, llegar al poder y robar. No hay una propuesta diferente. Independientemente de qué sea la ideología que profesen. No importa la ideología, porque el sistema como está tal no permite que haya cambios fundamentales para mejoras. Eso es como empresario, pero que Jorge, por favor, les amplíe más técnicamente. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que el licenciado ha tocado un tema muy importante, ¿no? Y es cómo
realmente dice, bueno, Platón creo yo que es, ¿no? Si te desentiendes de la política, pues dejarás a tu país en las manos de los peores, ¿no? Y ese ha sido justamente el éxito, yo diría que principalmente de la izquierda, porque la izquierda y la derecha mala, ya esa derecha mercantilista que aboga por privilegios económicos, lamentablemente, pues lo que ha hecho ha sido mantener el status quo en el sistema político a través de una ley electoral y de partidos políticos que no responde realmente a una ley de oferta y demanda. Los partidos políticos no son privados, a pesar de que para algunas personas, y seguramente alguien dirá, no, pero es que sí pueden recibir plata de entes privados, pero realmente desde que existe una ley electoral y de partidos políticos, los partidos políticos son estatales en su formación, en su organización, en su propaganda, en sus formas de reclutamiento, en su organización en sí misma, en sus campañas, en su financiamiento, ¿no? Esta deuda política de la que hablamos los guatemaltecos cada vez que hay elecciones. Los partidos políticos no están sometidos a un régimen de competencia porque no hay una ley de oferta y demanda que prevalezca sobre ellos. Es el Estado quien impone una serie de reglas que lo que logran pues, es básicamente que los partidos políticos no logren transmitir a los guatemaltecos transparencia ideológica, buena calidad de candidatos y lamentablemente, licenciado, los guatemaltecos se han decantado por medidas como por ejemplo la de eliminar los listados, la elección por listados, cuando nosotros desde la asociación hemos estudiado los fundamentos de la democracia liberal, la democracia representativa de las minorías y realmente los listados no son el problema como tal. El problema realmente es la estatización de los partidos políticos porque esa ha sido otra de las esferas que el Estado ha usurpado nuevamente. Y se ha hecho de ese sistema perverso. Más allá de financiamiento, porque cuando uno ve el tema de financiamiento en los partidos políticos, el financiamiento estatal es relativamente bajo en términos de todo lo que se recibe en términos privados. Pero el problema realmente es todas las barreras de entrada que se ponen para formar un partido político, por ejemplo, y que ahí es donde realmente el dinero se vuelve fundamental. Y entonces se presta a estos incentivos perversos. La idea sería entonces quitar esas barreras de entrada o de salida y que pues, los ciudadanos puedan participar libremente. Totalmente. Estamos haciendo alusión a la reforma número 1, reforma política, ¿no? Y bueno, hay que pues despenalizar muchas de las actividades que hoy están criminalizadas y por las cuales pues eventualmente se justifica esta intromisión de los gobiernos, ¿no? Y pues esa es una de las acciones de la reforma en economía y finanzas que proponemos. Se nos está terminando el tiempo y quisiera que habláramos un poco sobre un evento que ustedes están organizando que va a ser pues, público dentro de poco. Cuéntenos un poco sobre ese evento. Sí, estamos invitando a toda la audiencia a que si quiere conocer más sobre el liberalismo clásico, tenemos este gran evento que creemos que va a ser a darnos a conocer al mundo, ¿verdad? Como tal, como liberales clásicos. Es el tercer foro liberal de América Latina, se va a llevar a cabo en el Hotel Intercontinental del 15 al 18 de marzo. Están todos cordialmente invitados. Tenemos, digamos, un gran personaje que va a asistir al evento, que es el presidente Václav Klaus, que fue quien logró la transición de Checoslovaquia a República Checa de una forma pacífica, los llevó del comunismo al capitalismo. Creo que va a ser una riqueza grandísima cómo conocer cuáles fueron sus retos, contra qué se tuvo que ver. Creemos que en los procesos de transformación de un país se podría aprender de eso. De transición, ¿verdad? Su experiencia, aparte que vendrá el profesor Alberto Mansuetti, que es nuestro líder del Centro de Liberalismo Clásico, viene Pablo Zambrano, un gran economista ecuatoriano, viene la licenciada Mónica Flores de Perú. O sea, creemos que es un evento que vale la pena a aquellos que quieran cambiar Guatemala, que por favor asistan. Ahora, el título del evento es Tercer Foro Liberal de América Latina. Háblenos de los primeros dos, ¿dónde fueron?
El primer foro se llevó a cabo en Santiago de Chile y el segundo en Lima, Perú. Los encuentros del Foro Liberal de América Latina ocurren siempre en fechas cercanas al 19 de marzo, porque nos proponemos celebrar el aniversario de la primera constitución liberal, que fue la Constitución de Cádiz, consignada en 1812, y a la cual se le apodó la Pepa, por justamente aprobarse un día de San José. Y bueno, nos reunimos entonces en torno a estas fechas y lo que hacemos es motivar justamente el desaprender estatismo y el aprender liberalismo clásico, y un poquito más ambiciosos, pues proponemos que los guatemaltecos en este caso y los latinoamericanos también que puedan venir, conocer las 5 reformas, una propuesta de salida para convertir a Guatemala y a nuestros países en verdaderas potencias mundiales. Eso es lo que creemos, y creemos que el tercer foro liberal de América Latina es histórico, ¿no? Será histórico por el nivel de personajes que vienen, principiando por el doctor Václav Klaus, como decía mi colega y amigo Carlos Arenas, y creemos que definitivamente es un evento para no perderse, pues, ¿no? En este mar y en este océano de confusión y de falta de propuesta, falta de luz, creemos que el Foro Liberal de América Latina puede alumbrar hacia un sistema de gobierno y economía que definitivamente va a traer orden, paz, justicia y prosperidad económica a nuestras familias. Sí, efectivamente, nosotros defendemos el capitalismo liberal, licenciado, y entonces en ese sentido tiene un costo, ¿no? El costo varía de acuerdo al día en el que se participe. El costo general del evento es de $200, pero hay otros costos: participaciones por día, participaciones por 2 días, y la participación en el momento cúspide, que va a ser la cena de gala, donde dará su discurso de cierre el doctor Václav Klaus. Eso es el día sábado 17 de marzo. Solo la cena de gala tiene un costo de $120, y pueden ingresar al sitio web de la asociación www.5reformasguatemala.org, o en Todo Ticket también pueden comprar sus entradas. Pues muchos éxitos en el evento, y sin duda alguna, pues como ustedes muy bien dicen, pues podrá dar luz y ayudar a que Guatemala pueda encontrar las soluciones que tanto necesita, y sin duda alguna es un buen aporte. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. A ustedes regresamos en un momento, no cambie de canal. Continuamos en este programa especial de Dimensión, en donde estamos hablando con 2 organizaciones que se dedican a promover la discusión de ideas en Guatemala. En esta segunda parte del programa queremos entrevistar a miembros del Instituto Fe y Libertad, y tenemos 2 miembros de ellos. En primer lugar, la licenciada Carol Ríos de Rodríguez, quien es la presidenta del Instituto Fe y Libertad, y el doctor Moris Polanco, miembro asociado del Instituto Fe y Libertad y editor de la revista que tiene el mismo nombre, Fe y Libertad. Muchas gracias por estar en Dimensión esta noche para poder discutir sobre lo que han trabajado hasta el momento, cuál es la idea, cuál es el propósito que tienen con este instituto, y cuáles son las proyecciones que tienen a futuro, y poder discutir un poco también, pues, de las ideas que se promueven o que se discuten a lo interno del instituto. Licenciada Ríos, empecemos con usted. ¿Cómo surge el instituto? ¿Cuál es el propósito? Cuéntenos un poco. El instituto surgió como resultado de una visita que hicimos a un evento en Grand Rapids, Michigan, que organizó el Acton Institute, donde se juntan como 1000 personas y discuten temas de libertad y de religión. Y entonces nosotros dijimos, Guatemala realmente necesita también esta voz. Cuando regresamos estuvimos discutiendo cómo podríamos darle vida, y fueron 13 miembros fundadores que en el 2014 lanzamos el instituto ya como un tanque de pensamiento o un centro de investigación. Y
nos tomó todo un año conseguir una personalidad jurídica, pero también nos dio tiempo de ir pensando cuál va a ser nuestra misión, cómo vamos a formular nuestra plataforma y desarrollar un plan estratégico. Ahora, para muchos puede sonar un poco raro decir fe y libertad, religión y libertad, esos conceptos. ¿Cómo hacemos una relación? ¿Por qué es importante hacer o no una relación entre los mismos, doctor? Sí, justamente de eso iba a hablar, que estamos conscientes de que mucha gente ve a veces como esos conceptos como contradictorios, ¿verdad? Porque asocian la fe con fanatismo y asocian la libertad pues con los logros de Occidente, pero si somos rigurosos vemos que precisamente el sistema de libertades o el liberalismo nació en un contexto europeo cristiano. Y aunque ha habido desacuerdos lamentables a lo largo de la historia, nosotros creemos, porque así lo vivimos, que la fe no es enemiga de la libertad. Al contrario, uno no puede tener fe si no la acepta libremente. O sea, una fe impuesta no es verdadera. Entonces, exploramos, como decías al principio tú, las relaciones que existen en todos los aspectos filosóficos, históricos, entre el hecho de tener una fe religiosa, sobre todo las de raíces judeocristianas, y los sistemas políticos que promueven la libertad. Y estamos convencidos, como han dicho varios autores liberales, Tocqueville, Locke, etcétera, que ambos se benefician. O sea, tanto el liberalismo se beneficia de la forma de vida de los creyentes y cómo las religiones prosperan en un clima de libertad. Entonces, nosotros investigamos porque lo que nos parece claro, pero estamos abiertos también a gente que nos exponga otros argumentos y a desarrollar, a pensar sobre esos temas, porque también está la relación entre fe y economía, fe y capitalismo, fe y sistemas económicos también, ¿verdad? Entonces es importante pensar sobre eso. La segunda pregunta, digamos, la relación entre fe y economía. Muchos piensan que tal vez no es una combinación adecuada, licenciada Ríos. Sí, nosotros creemos que la empresarialidad y un mercado libre son perfectamente compatibles con las enseñanzas del judio-cristianismo, y de hecho, como decía Morris, se basa muchas veces, el mercado tiene su inicio en un contexto, digamos, donde los principios judio-cristianos forman la base, son la raíz del emprendimiento. Nos gusta presentar la idea de que el emprendimiento es vocacional y nos gusta mucho compartir con las personas que trabajan cómo pueden darle una dimensión sobrenatural a su trabajo, y por el otro lado también nos gusta presentarle a las personas de fe, a los líderes religiosos, las bondades de una actividad económica. Y aquí, digamos, han habido, pues, sobre todo en la historia de América Latina, tal vez una unión, no sé si llamarlo de esa forma, pero entre ciertas religiones, por ejemplo, y, bueno, particularmente una rama, por ejemplo, la Iglesia Católica, que se decanta abiertamente por ideas más socialistas, ideas, y de hecho lo promueven abiertamente. Y de hecho dicen que el capitalismo pues no tiene corazón, es un capitalismo salvaje, es un capitalismo que de hecho desnaturaliza al ser humano. ¿Qué responden ustedes ante esos cuestionamientos? Bueno, la referencia es a algunas declaraciones del Papa actual y a cómo se están presentando las ideas de la doctrina social de la Iglesia en estos últimos años. Pero no siempre ha sido así. Y recordemos que dentro de la Iglesia Católica el dogma es poco, es mínimo. Es lo que todo creyente tiene que aceptar. Cuestiones de fe y de moral son muy pocas, y en lo demás hay libertad. Hay un amplio terreno para pensar de manera distinta, de manera que hay temporadas, si recuerdas, con el Papa Juan Pablo II se abrió, digamos, la posibilidad o el entendimiento entre un sistema de libre mercado
De hecho, sus raíces históricas fue precisamente pues, venir de un país que había sufrido el comunismo. Sí, exactamente. Y él pareciera que tomó como misión pues, difundir ideas de libertad más que... Sí, o sea, digamos que también hay cosas contingentes dentro de lo que se enseña en la Iglesia, y en la Iglesia Católica sí está muy clara la autonomía de las realidades temporales y de las ciencias. O sea que hay que mantener la fe en lo esencial, pero también sabemos que tenemos libertad para pensar por nosotros mismos, para desarrollar de manera científica, escuchando a todos los pareceres y pues digamos desarrollar las ideas que nosotros consideramos que son las correctas, porque a veces se dicen cosas que no resisten un análisis lógico y científico, ¿verdad? Que son errores simplemente, y hay que decirlo, porque como somos amigos, digamos, como decía Aristóteles, ¿verdad? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, la misma fe nos lleva a decir, hay que buscar en todo la verdad, hay que ser fieles a la verdad, y hay cosas que a lo largo de la historia pues son contingentes, y hay otras que son esenciales. En lo esencial estamos de acuerdo, pero sí reconocemos que tenemos un punto de vista diferente. En unas cosas coincidimos con algunas personas que tienen una visión más socialista, como dices tú, de la aplicación de los principios que son unos pocos de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y hay otros en los que diferimos en materia ya técnica, digamos, práctica científica, ¿verdad? ¿Cómo manejar en ese sentido el tema de la solidaridad en el capitalismo? Porque ese es un tema que se le cuestiona muchas veces. Le dice, mire, es que el capitalismo no es solidario y por tanto entonces pareciera que no va con los valores del cristianismo. Este es uno de los temas más importantes para nosotros, porque como cristianos y los miembros del Instituto Fe y Libertad somos cristianos, la mayoría, y también algunos miembros judíos, pues nosotros tenemos una obligación de preocuparnos por el prójimo y queremos vivir esa caridad porque es parte de nuestra religión, pero al mismo tiempo queremos hacerlo de una forma inteligente y de verdad ayudar a paliar los problemas que aquejan al prójimo. La pobreza es un tema muy importante para nosotros. Manejamos una serie de documentales que se llama Poverty Cure, que nos ha ayudado a facilitar un debate, a generar una discusión en torno a cuáles son las mejores formas de vivir la solidaridad. Creemos que la economía de mercado y el emprendimiento son unas herramientas vitales, porque realmente la pobreza solo se va a solucionar si creamos riqueza. Y al final, la caridad también solo se puede vivir si estamos compartiendo de lo nuestro, de lo que es nuestro. No se puede repartir lo que es ajeno, eso no es solidaridad. Entonces, aclarar conceptos y tratar de propiciar discusiones nos van a permitir ir favoreciendo o cambiando los paradigmas que se manejan respecto de cuál es la mejor forma de vivir la solidaridad. Ahora, y con esta pregunta la voy a lanzar y con esa cambiamos de segmento, pero en ese sentido, ¿estaría, por ejemplo, de acuerdo desde esta visión que el Estado desarrolle ciertas funciones subsidiarias, por ejemplo, con el tema de salud o en el tema de educación, o se cierra definitivamente esa posibilidad? Les dejo la pregunta y regresamos en un momento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando con miembros del Instituto Fe y Libertad, sus ideas y los planteamientos que tienen para discutir en el país. Les hacía la pregunta en el segmento anterior, ¿se abre la posibilidad de que no solamente a nivel individual, a nivel particular se pueda ser solidario, sino que también el Estado pueda desarrollar cierta subsidiariedad en el tema, por ejemplo, de educación y de salud, en donde muchas veces los privados, por más buenas intenciones que tengan, muchas veces cuesta que puedan llegar a esos lugares, porque pues, son necesidades infinitas al final de cuentas?
No sé quién se anima a responder. Bueno, yo creo que eso es fácil relativamente, ¿no? Porque yo creo que sí estamos abiertos desde luego a la subsidiariedad, entendida como esa acción del Estado que no suprime la acción de los particulares, ¿verdad? No está bien la actitud paternalista, o sea, si la persona puede hacerlo por sí misma, el Estado debe favorecer que lo haga, no debe regalarle las cosas, ¿verdad? Pero entramos aquí en un terreno también contingente, que depende de las circunstancias del país, depende de las circunstancias del momento, de la economía como esté, si es o no necesario, pero y ahí también en el terreno de lo opinable, o sea, ahí entramos mucho. El principio está claro, es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad junto con la solidaridad, la dignidad de la persona humana. O sea que el Estado debe intervenir siempre que no haya posibilidad de que las personas individuales puedan hacer lo que deberían hacer y de manera temporal. No se trata de quedarse ahí, ¿verdad? Digamos, siendo como supliendo, ¿verdad? Sino que simplemente aliviando de manera temporal las cosas y tratando de lograr que la gente haga por sí misma lo que tiene que hacer. ¿Para Guatemala cree que es necesario ese tema? Yo creo que es vital que discutamos, sobre todo porque vemos la mala calidad y la ineficiencia de los servicios públicos y tenemos que propiciar una discusión sobre cómo vamos a efectivamente educar a nuestros hijos y a la niñez guatemalteca, cómo vamos a prevenir enfermedades graves que son perfectamente prevenibles. Hay miles de posibles políticas públicas que podrían ser más efectivas del modelo del Estado benefactor jerárquico centralizado que toma decisiones desde la capital. Yo creo que hay mucho trabajo que han hecho economistas que es muy valioso sobre comparando esquemas y diferentes marcos institucionales. O sea, siempre con la participación del Estado, pero dándole participación, por ejemplo, al mercado en cierta provisión de ciertos. ¿A eso se refiere específicamente? Sí, o sea que nosotros en el instituto estamos interesados en los aportes que ha generado la ciencia económica y la ciencia política recientemente, que tal vez no son tan, que las autoridades religiosas tal vez no los conocen. O sea, también un rol del instituto es llevar esta información, esta nueva información, estos nuevos discernimientos al conocimiento del liderazgo religioso para que ellos también exploren estas otras posibilidades. Ahora, una preocupación que siempre, no solo una preocupación, sino una discusión que se ha dado pues, a través del tiempo, es la relación entre el Estado como tal y la religión. El hecho de decir, bueno, ¿tiene el Estado que ser laico o no? ¿Hasta qué punto la religión puede influir en el Estado? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto se violan los derechos individuales y los derechos de decisión de las personas o no? ¿Cuál es su posición al respecto? La separación Iglesia y Estado es un logro, ¿verdad?, del liberalismo que se dio en el contexto de la civilización judeocristiana. O sea, en otros países, en otras regiones del mundo no se ha dado, no se logra entender eso. Y ahora eso no quiere decir Estado laico, no quiere decir Estado antirreligioso o Estado ateo. Los clásicos liberales han reconocido el papel que juega la religión, todos, en el sostenimiento de las bases morales de la sociedad, pero no hay que hacerlo solo con eso, no hay que verlo solo por ese lado utilitarista, digamos, porque que sea conveniente, sino es cuestión de derechos. El Estado debe respetar la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de culto. Y la Iglesia no debe inmiscuirse en los asuntos políticos. Ahora, hay temas en los que hay una intersección, digamos, temas, ya sabemos cuáles, ¿verdad? Pero en los que los cristianos debemos tener el derecho de opinar y de influir. Y eso no significa que nos estemos inmiscuyendo desde el punto de vista, o sea, no representamos a la Iglesia, somos ciudadanos como cualquier otro que tenemos derecho a defender nuestras creencias y vivir en una sociedad de acuerdo a nuestros principios. Entonces hay que reconocer, el Papa Benedicto hizo la distinción entre el Estado laico, el laicismo y la laicidad.
El laicismo es el que pretende desplazar a la religión, pretende que el Estado sea ateo prácticamente. Persigue a la religión, como las revoluciones liberales que se dieron en Latinoamérica y en muchos lugares de Europa, de persecución religiosa. Y el Estado y la laicidad, que es la que se mantiene, decía el Papa Benedicto, en Estados Unidos, donde Dios está presente, pero el Estado no favorece a ninguna denominación religiosa en particular, pero sí las defiende, las apoya y reconoce su papel y su valor. Hemos llegado incluso al extremo de que muchas personas critiquen, por ejemplo, que un presidente o que un funcionario público asista a un evento religioso de cualquier religión, porque dice, mire, eso viola, por ejemplo, el hecho de que el Estado sea laico. ¿Es válida esa crítica? Yo pienso que no. Yo creo que hemos identificado en el instituto un avance de un secularismo tal vez bastante agresivo que viene de fuera. Lo vemos más avanzado en Europa y en Estados Unidos, pero está llegando a América Latina y realmente a nuestro criterio las creencias en los principios judio-cristianos de hecho ayudan a las personas a tener una mejor gestión política o empresarial. Y es cuestión de libertad, es cuestión también de libertad. Entonces, para nosotros es muy importante hacer valer la importancia de que se puede convivir en una sociedad plural y libre con personas de fe. No las tenemos que mandar a encerrar sus ideas a la privacidad de su hogar. Claro, es una cuestión de derechos que una persona pueda pues, expresar libremente la fe que profesa, independientemente si es funcionario público o no. Defendemos la libertad porque somos conscientes de que en un momento dado podemos llegar a ser minoría. O sea, no es que concedamos y otorgamos graciosamente ese derecho a otros, sino que es algo esencial a la naturaleza humana. Y si estuviéramos en minoría, reclamaríamos el derecho a pensar y a creer en lo que creemos, en lo que pensamos. Históricamente, la verdad, yo creo que la rendición de cuentas a un Dios es uno de los disuasivos más importantes para el buen obrar a nivel social. Entonces, como un remedio a la corrupción, como un remedio a las malas prácticas empresariales, el rendir cuentas a Dios es algo muy poderoso. Ahora, ya para ir concluyendo, también es cierto que muchos políticos utilizan el discurso de la religión para aprovecharse y hacer como un tipo de populismo religioso, si es que se le puede llamar de esa forma. ¿Cómo hacer la diferenciación entre uno y otro? Ahí creo que están violando ese principio, o sea, ahí sí están utilizando la religión y eso va contra la misma religión y su conciencia, eso no deben hacerlo porque es instrumentalizar, es manipular. Y están violando ese principio de separación. Él tiene derecho como individuo a profesar la fe que profese y a creer en lo que crea, pero no a utilizarla con fines políticos. Son dos cosas distintas. Ahora, ya se nos están terminando los minutos. Cuéntenos un poco de las actividades que realizan como instituto. Sí, bueno, tenemos la revista Fe y Libertad, que nos enorgullece mucho porque va a ser un vehículo para poder seguir profundizando en estas ideas. También estamos realizando eventos con Poverty Cure, como en la Politécnica, en diferentes instituciones. También tenemos unos seminarios que se llaman Civilización y Perspectiva, donde discutimos textos que son de interés. Este año vamos a estar discutiendo el tema del derecho natural. Hemos traído conferenciantes extranjeros y tenemos un blog y tratamos de generar bibliografía nacional y también estamos tratando de dirigirnos al público de habla hispana en general, porque estas ideas tal vez están más desarrolladas en el mundo anglosajón. Nosotros estamos tratando de desarrollar academia local, ¿verdad? Pero con una proyección, hispanohablante. una proyección pues más allá de las fronteras de Guatemala. Así es. Si alguien está interesado en participar en estos eventos, o sea, en los seminarios, por ejemplo, o incluso les interesa decir, bueno, creo que estas ideas me hacen sentido, quisiera pues discutir, ¿cómo hacen para localizarlos?
En el sitio web se publica todas las actividades, el feylibertad.org, ahí está la información sobre eventos, publicaciones, hay un enlace a la revista. Quería decir unas pocas palabras sobre la revista. Creemos que es la única hasta el momento, por lo que hemos investigado, por lo que sabemos, en el mundo de habla hispana, que aborda estos temas. Y son números monográficos. Es una revista semestral, 2 veces al año. La primera estuvo dedicada a capitalismo y virtud. La segunda va a salir en julio, esperamos, a ciencia, razón y fe. La siguiente, Estado laico y libertad de conciencia. La cuarta, los aportes de la Edad Media, de la escolástica tardía. Una futura podría ser las revoluciones liberales en América Latina. Son números monográficos donde participan personas de toda América Latina y España. O sea, normalmente 12 artículos y se publica en físico y en forma digital también. Y así están generando entonces toda una bibliografía amplia y muy interesante, por cierto, al respecto. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado en esta noche. De verdad, muchos éxitos. Sigan haciendo crecer esta institución que sin duda alguna va a tener un buen futuro, no solamente en Guatemala, sino en América Latina y el mundo hispanohablante. Muchas gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Regresamos el próximo domingo.